Hola, mi nombre es Elena Craig, soy ingeniera agrónoma, doctora en ciencias aplicadas, docente en la Universidad de Luján, trabajo con árboles y bueno, queremos hacerles una propuesta. ¿Qué tal? Yo soy Aníbal Bonelli, Macagni, y bueno, estamos acá con Elena para integrarnos en las disciplinas. Yo estoy especializado en Qigong, terapéutico, en Tai Chi y en meditación. Y en relación a las experiencias con los árboles y todo lo que tiene que ver con la salud, con la calidad de vida, la relajación y la alquimia taoísta, eh, nos juntamos con Elena para poder relacionar estas amplias disciplinas. Tal cual, interactuar lo que hace Aníbal con el cuerpo, con lo que hago yo, trabajando con las plantas y con lo que tenemos que aprender a ver de nuestras plantas, todo lo que tenemos acá atrás, cuando uno a veces sale a caminar o corre o hace alguna disciplina, normalmente no valoramos y miramos y aprendemos a mirar a la vegetación. No conocemos lo que significa la inteligencia de las plantas, cómo se comunican entre ellas y cómo nos pueden hacer bien a nosotros el contacto con la naturaleza, mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. Sí, hoy en día hay un acercamiento mucho más amplio del hombre en relación al ritmo de la naturaleza, al autoconocimiento de lo que es la biología, para buscar una buena sensación de bienestar en el plano físico, emocional, mental y energético. Hay muchas preguntas que uno puede recibir las respuestas al conectarse con la naturaleza, en este caso con el reino vegetal. Las disciplinas del Tai Chi, del Qigong, de la meditación, surgieron de la observación de la naturaleza y después para una posterior imitación, hacer como hace la naturaleza. En la era de la tecnología, donde estamos acostumbrados a que todos los avances tecnológicos usemos mucho más el celular, la pantalla azul, la computadora, las tablets, esto nos aleja del contacto con la naturaleza. Hay un montón de cuestiones de salud que están apareciendo nuevas, sobre todo en jóvenes, en niños, que no pueden prestar atención, que se deprimen, que no pueden valorar todo lo que significa el contacto con la naturaleza. Así que nuestra propuesta es intentar volver a nuestras raíces en relación a esto. En el mundo se está hablando de lo importante que es conectarnos con la naturaleza, mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, aprender a valorar lo pequeño que tenemos, que parece que no tuviera valor y sin embargo tiene un valor fundamental para estar mejor nosotros con nosotros mismos y poder conectarnos, y para eso tenemos que aprender a mirar distinto. El camino de la realidad natural es conocer la tecnología interna del cuerpo en esta máquina biológica para poder llegar a un estado de salud y de felicidad eternamente renovada. Conectarnos con la naturaleza significa aprender a mirar lo que tenemos con nosotros. En este caso, por ejemplo, tenemos un árbol con arbustos, el color de las plantas. El color de las plantas sobre todo tiene que ver con los pigmentos, con la clorofila en este caso. Tenemos flores amarillas, tenemos flores de distintos colores, cortezas de distintas formas y colores, tamaño de árboles y de plantas, la arquitectura. Todo esto tiene un porqué. O sea, cada planta dentro de cada especie, cada árbol en particular, por ejemplo, crece de determinada manera que está dada por un montón de relaciones de su genética, el ambiente y cómo se conecta con sus vecinos. En este caso, por ejemplo, tenemos un pequeño bosque donde este árbol de araucaria enorme que tenemos acá atrás está vinculado a estos arbustos y todos crecen vinculados, unidos, comunicados y se ven sanos, se ven bien, y este efecto que se ve en ellos también lo podemos aprovechar nosotros como seres humanos si nos conectamos con la naturaleza. Al dar un paseo por un bosque, por una plaza, o simplemente a veces en la urbe, observando a los árboles a través de los sentidos, podemos impregnarnos de ese color verde, como lo hace el Qigong terapéutico, en esa relación
de autoarmonización a través del reino vegetal para conectarnos con lo que somos en realidad. No somos algo separado de la naturaleza, sino que somos parte de la misma naturaleza. En el mundo se está intentando conectar a las personas con la naturaleza. Hay países en donde las terapias medicinales para sanarse tienen que ver con conectarse con la naturaleza. Todo esto lo vamos a ir viendo, las propuestas que vamos a hacer con Aníbal, vinculando la actividad física con la naturaleza. Vamos a aprender a conectarnos con las plantas, pero primero tenemos que entender cómo ellas crecen, cómo se comunican, qué características tienen y aprender a mirarlas. A veces uno va caminando por una calle en una gran ciudad y lo menos que analiza es toda la vegetación que tiene alrededor, qué características tiene, cómo crece, qué nos aporta al humano como vegetales. Tienen mucho para decir, son plantas que no hablan, no se comunican como los animales, se comunican de otra forma, pero realmente aprender a conectarnos con ellas es apasionante. Esta reconexión con los reinos, el mineral, el vegetal, el animal, el reino humano, el reino de las almas, esta relación que el hombre, el ser humano, nunca tendría que haber perdido, que nunca se tendría que haber alejado. Entonces, en estas épocas que son tan auspiciosas para volver a ser como hacían los antiguos en relación con la naturaleza, con ejercicios respiratorios, como lo hace el Qigong, como lo hace el Tai Chi, este ejercicio tan beneficioso que es abrazar el árbol, conectarme desde otro lugar para poder crear y ser desde otro lugar. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar que nunca tendríamos que haber perdido, esa inteligencia innata para que lo adquirido se compagine. Esta es la alquimia para la longevidad. Bueno, y sobre todo con estos avances tecnológicos donde nos encontramos que todo el mundo está con el celular todo el tiempo, conectado con la tablet, con la computadora, con esa pantalla azul que está comprobado científicamente que, por ejemplo, causa depresión. Entonces, el conectarnos con la naturaleza no va a implicar que dejemos de usar eso, pero sí que tengamos un mejor bienestar, una más salud con más tecnología también, pero que sepamos hasta dónde tenemos que llegar con una y otra cosa y poder aprovechar mejor y disfrutar de la vida y tener bienestar y tener salud. Aníbal, ¿cómo te imaginás cómo vamos a organizar este retiro futuro, esta actividad que estamos proponiendo hoy? Bueno, acá les vamos a presentar con Elena este buen augurio, porque la idea de haber pensado, de decir, bueno, cómo integramos las disciplinas en un retiro, cómo puedo conectar con las especies vegetales, que Elena sabe tanto de esta parte, digamos, científica, que las plantas nos brindan, y desde el Qigong, desde el Tai Chi, desde la meditación, esa parte ancestral de que los árboles nos pueden dar y brindar mucha sanación. Entonces, los retiros siempre, vos has participado en algunos retiros, comenzamos temprano a la mañana, con caminatas, con esa energía que el reino vegetal nos va a transmitir. Y los ejercicios siempre tienen que ver con la imitación. Vamos a imitar, por ejemplo, el sauce al viento, ejercicios de animales, absorber la energía o el chi de las plantas y los arbustos, donde hay todo un ambiente calmo, con una excelente alimentación, y las charlas de Elena que son muy beneficiosas para entender cómo funcionan desde esa parte científica el reino vegetal. Así es, Aníbal. En muchos casos, cuando hablo con mis estudiantes y les cuento cómo vinculamos, por ejemplo, el abrazo al árbol o el Qigong con la naturaleza, hay como cierto desconcierto o desconocimiento de lo que significa y que esto está validado científicamente, ¿no? Esto es importante también contarlo porque todo esto tiene estudios atrás. Cómo se comunican las plantas está muy estudiado. Si esto lo hubiéramos dicho hace 50 años, la gente hubiera pensado que era un invento o que esto no existía, pero al nivel del avance de tecnología que tenemos hoy, está comprobado cómo se comunican las plantas.
cómo se protegen entre ellas, cómo una planta madre protege a su hijo en una situación de estrés, cómo aprenden, entre comillas, ante distintas situaciones repetidas y en la quinta vez modifican su comportamiento para poder, sobre todo, sobrevivir, ¿no? Y sin poder moverse, porque las plantas son fijas, por lo tanto no tienen la cualidad que tenemos los animales, los humanos, de ante un estrés o de ante, por ejemplo, un león que se nos viene encima y nos va a comer, salimos corriendo. La planta no puede salir corriendo, pero sí tienen todas sus células mecanismos que hace de activación ante situaciones de estrés que la protegen. Por ejemplo, un ejemplo rápido, una planta ante un ataque de un insecto o ante un aviso que una le comunica que está viniendo un incendio, elimina todos los aceites que tiene en la planta para que el incendio no la queme, por ejemplo, los elimina, los libera en el aire, les avisa a las plantas que están adelante del viento que está viniendo un incendio y esa planta sobrevive, se preserva, ¿no? Bueno, esto es parte de la sobrevivencia de ellas y de la comunicación y de todo lo que tenemos que saber para aprender a vincularnos con ellas. Es difícil vincularnos con las plantas si desconocemos cuestiones básicas, elementales de su comportamiento, y las aprendemos a mirar diferente para que nuestra mirada cambie y también cambie nuestra posición ante la naturaleza y podamos entender y comprender lo que es vivir en equilibrio con la naturaleza. Sí, es como que la sociedad ha, digamos, marginado, entre comillas, lo que los antiguos siempre sostuvieron y vivieron, y esa es parte de nuestra inteligencia y de nuestra felicidad. Entonces, esa relación con el reino vegetal nos va a dar un estado de ánimo mucho más tranquilo, mucho más relajado, porque era el lugar que nunca nos tendríamos que haber alejado o huido, por una cuestión de comodidad que a veces nos traen, digamos, unos conflictos en lo posterior, ¿no? Como que uno arroja una flecha y no sabe dónde la arroja. Entonces creo que son épocas muy beneficiosas para trabajar el autoconocimiento, la paz interior y entender que la naturaleza nos brinda todo. Exacto, y que si no estamos en equilibrio con la naturaleza, normalmente nos enfermamos, ¿no? ¿Qué es esto de la enfermedad? Que todo el mundo está con problemas de salud, con estrés, con depresión, con un montón de enfermedades que están apareciendo en los últimos años y que tiene que ver con que estamos enfocados muchas veces en nuestro trabajo y en poner la energía y no nos damos cuenta, no podemos valorar lo que tenemos alrededor, aún cuando estamos en una gran ciudad y caminemos por una calle. Aprender a ver y a disfrutar de lo que nos ofrece la naturaleza para nosotros. Así que bueno, es un momento hermoso para acercarse a este hábitat natural.